Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios. También queremos también darles la bienvenida a los hermanos que están conectados. Hermanos, sean bienvenidos también. Bienvenidos. A veces ya tenemos que trabajar con dos iglesias, una iglesia presencial y una iglesia virtual. A veces no sabemos a quién dirigirnos. Hay hermanos también que están conectados, pero queremos también decirle a ellos que sean bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero invitarles a que abran su Biblia. Abran su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 32. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, del vado de Jaboc. Por mucho tiempo Dios había estado preparando este encuentro. Dios había trabajado este encuentro mucho tiempo. Y ustedes saben la vida de Jacob, cómo él había engañado a su hermano, había engañado también a su suegro. Él había estado metido en algunos problemas y más de algunas ocasiones había cambiado sus métodos, sus métodos se habían convertido en fracasos. Tal vez para él bendiciones, pero para él fracasos, porque aún estaba lleno de orgullo, lleno de vanagloria. Y entonces el capítulo 32, versículo 22 nos dice: se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, nos dice el versículo 22. Jaboc significa vaciamiento o derramamiento. Él hubiera hecho desde hace mucho tiempo, hubiera vaciado su alma, su mente, hubiera vaciado todo, había derramado todo. Sin embargo, no había ocurrido ese encuentro. Y es que Dios hizo los preparativos para ese encuentro. Y quiero decirles que Dios siempre hace preparativos de una o de otra manera, ya sea en la enfermedad, ya sea en el dolor, ya sea por medio de una tragedia, pero Dios hace preparativos de encuentros. Y eso nosotros estamos conscientes porque eso nos ha pasado. Y aquí Dios está haciendo preparativos porque hay aquí Jacob va al encuentro con su hermano Esaú. Y como va a encontrarse con su hermano, Jacob tiene miedo de encontrarse con él, porque la última vez que lo vio, le dijo que lo mataría. Y aquí él prepara un presente para ese encuentro. Dice el texto que envía, ¿verdad? Envía ovejas, vacas, todos estos asuntos, ¿verdad? Dice el versículo 13. Tomó de lo que le vino a su mano un regalo para Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, dice. Aquí entonces él está preparando un presente para su hermano. Sin embargo, cuando él hace sus propios preparativos, se da cuenta que está solo, se encuentra solo con un varón. Y como les dije, Dios había preparado ese encuentro. Dios siempre prepara encuentros para nosotros, prepara encuentros, y eso es maravilloso para nosotros, ¿verdad? Que el Señor prepara encuentros. Y aquí el texto bíblico dice que le salió al encuentro un varón. Versículo 24: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En el libro de Patriarcas y Profetas encontramos que ese varón es Cristo Jesús. Es Cristo quien estaba luchando por él. Quería vaciarlo, quería derramarlo, quería encontrarse con él. Sin embargo, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que suceda el encuentro. Y entonces, ahí en ese lugar, en el valle de Jaboc, Jacob tiene que aprender a depender de Dios. Tiene que aprender a depender de Dios y no de sus habilidades.
porque muchas veces usamos nuestras habilidades. Y aquí Dios preparó ese encuentro. Y hay algunas lecciones que vamos a aprender del vado de Jaboc. Hay algunas lecciones, y la primera lección que debemos aprender esta mañana es que resistir a Dios siempre acaba en fracaso. No es bueno resistir a Dios, no es bueno. Por eso el libro de Hebreos, el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque resistir a Dios siempre acaba en fracaso. Y aquella noche, ahí en el valle de Jaboc, Jacob experimentó un vaciamiento en ese valle, un vaciamiento de todo. Dice, se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y saben que el texto menciona que se quedó solo. Y saben que Dios quería encontrarlo así, quería encontrarlo solo. Porque cuando nosotros estamos en medio del ruido, en medio de la algarabía, en medio de la fiesta, en medio de las cosas de este mundo, nosotros no podemos escuchar a Dios. A veces que tenemos que estar solos tenemos que estar. Y así es Dios con nosotros. Y hay algo que me llama la atención en este pasaje. Por mucho tiempo Dios había preparado ese encuentro. Y saben que no es Jacob quien luchó con Dios. El texto menciona que fue Dios quien luchó con Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos eso? ¿Por qué? Es que Dios quiere salvarlo, quiere redimirlo, quiere que tenga un corazón ligero, un corazón libre, un corazón fuera de egoísmo, tal vez de avaricia. Y así quería encontrarlo solo. Saben que en esa lucha con Jacob entiende que él no es fuerte. Tal vez por mucho tiempo se había creído fuerte, pero realmente Jacob no es fuerte. Ahí se da cuenta que es débil. Y el texto dice, versículo 25, cuando el hombre vio que no podía con él, habla acerca de debilidad, ¿verdad? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, nos dice la palabra de Dios. Era débil completamente. Y así somos con Dios, somos débiles. No podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y cuando nosotros leemos la historia de Jacob, vemos que él siempre hace algunas artimañas para recibir la bendición. Seduce a su propio padre para que le dé la bendición. Seduce también a su suegro para quedarse con todo. Él es un hombre así. Es un hombre que le gusta, ¿verdad? Le gusta hacer todos esos tipos de artimañas. Y si Jacob resistía, y Jacob aquí está resistiendo porque había creído en su propia fuerza, se había creído tal vez como un hombre fuerte. Y saben que muchas veces Dios tiene que prevalecer con nosotros. Muchas veces Dios tiene que prevalecer con nosotros. Dios muchas veces tiene que también humillarnos para que nosotros nos vaciemos, nos limpiemos de todas esas cosas que nos apartan de Dios. Dios es así trabaja Dios. A veces Dios tiene que herirnos en lo que más nos duele, donde más nos duele. Así es Dios con nosotros, trabaja. Y el trabajo de Dios es silencioso, trabaja. Y entonces el versículo 25 dice que él tocó en el sitio de su encaje, de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. A veces Dios tiene que herirnos y en lo que más nos duele, para que nosotros nos apoyemos en Dios, porque desde ese día en adelante la vida de Jacob ya no fue la misma. Él tuvo que depender de algo, tal vez de una muleta para caminar, o tal vez tuvo que depender de alguien para avanzar, para seguir adelante. Él tuvo que aprender.
Y antes no, antes él decía yo puedo. Sin embargo no podía. Y aquí dice que lo hirió, está herido. Entonces, el fracaso del hombre es la victoria de Dios. El fracaso del hombre es la victoria de Dios. Cuando nosotros fracasamos, ahí es donde Dios alcanza la victoria. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos vaciamos, cuando nosotros nos sentimos débiles, es ahí cuando Dios se exalta, se ensalza sobre nosotros y dice, este no puedo, pero yo sí puedo. Este es débil, pero yo soy fuerte. Él tiene que depender de alguien, pero yo tengo que enseñarle a depender de mí. Entonces, resistir a Dios siempre acaba en fracaso. Y eso no es recomendable, ¿verdad? Que nosotros resistamos a Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La segunda lección que podemos aprender de este pasaje es que aferrarse a Dios es el secreto de la bendición. Y entonces el texto nos dice, el versículo 26 dice, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él está aferrado, él se está aferrando a Dios como nunca antes lo ha hecho, como nunca antes ha dependido de su fuerza, de su habilidad, ha dependido de todas estas cosas humanas para recibir la bendición. Sin embargo, hoy ha entendido que el secreto de la bendición es aferrarse a Dios. Y aquí él está reconociendo su flaqueza, está reconociendo su vaciedad y se está sintiendo inútil porque no puede luchar con ese hombre. Se da cuenta que él es un ser más que espiritual, es un ser personal que está ahí. Y durante mucho tiempo ha estado trabajando con él, ha estado detrás de él. Sin embargo, los esfuerzos tal vez de Dios por salvar a Jacob es inútil. Y ahora el que se siente inútil es Jacob porque no puede, está solo y se está vaciando. Poco a poco se le está acabando sus fuerzas. Y no pudiendo y no puede Jacob con la fuerza de sus piernas, y el texto nos dice que no puede con la fuerza de sus piernas, entonces dice que él comienza a luchar con sus brazos, con todo su cuerpo. Y es así con nosotros, ¿verdad? Cuando no podemos hacer algo, empleamos artimañas, empleamos algunas cosas que posiblemente nos pueden dar resultados, nos pueden llevar a la victoria, pensamos. Sin embargo, vamos en fracaso. Y saben que al principio de esa lucha, aquel principio veía peligroso, pero ahora es cual fuente de bienes, porque dice, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y a veces así oramos, ¿verdad? Así oramos, Señor. Por favor, nos arrodillamos, por favor, cuando tenemos algunos problemas, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos culpables ante Dios, cuando nos sentimos que no valemos nada. Ahí nos arrodillamos y le decimos, Dios, por favor, bendíceme, por favor. Y Dios siempre escucha nuestras plegarias. Dios siempre responde a nuestras peticiones. Y ahora él se sentía débil en la carne, pero espiritualmente se sentía fuerte. Porque había un ser más poderoso que él. Había un ser más fuerte que él. Aunque él estaba débil en la carne, ahora se sentía fuerte. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, cuando soy más débil, me siento más fuerte delante de Dios. Y Dios siempre está al pendiente de cada una de esas necesidades que Dios tiene para nosotros. Nuestra debilidad se convierte en fortaleza para nosotros. Y saben que Dios es experto en humillar hasta el polvo al ser humano. Dios es experto en hacer eso, en humillar hasta el polvo, hasta el más rebelde. Dios lo humilla hasta el polvo. Podemos ver la historia de Nabucodonosor. Él era un ser rebelde, un ser pésimo en la rebeldía. Se
gozaba en la rebeldía, se gozaba en humillar, en aplastar a cualquiera. Pero ahí en medio de la rebeldía, Dios lo humilló hacia el polvo, para quitar esa rebeldía, para despojarlo de la rebeldía. Dios es así con nosotros. A veces nosotros somos rebeldes con Dios también, así como Jacob somos rebeldes. A veces pensamos lo que queremos, nos rebelamos contra la iglesia, nos rebelamos contra la familia, nos rebelamos contra el gobierno, nos rebelamos, pero en medio de esa rebeldía, Dios nos humilla, nos hace entender que Él tiene el poder, que Él es el ser más poderoso. Y en la historia podemos ver esas cosas, ¿verdad? El faraón, podemos verlo, ¿verdad? Hombre rebelde delante de Dios. Llegó a decir, no conozco a Dios, no sé ni quién es Dios, no sé nada de Él. Es un ser rebelde y Dios lo humilló. Tuvo que humillarlo, enviándole plagas constantemente, plagas tras plagas, hasta que le quitó su hijo, su primogénito. Dios es así. Entonces, hermanos, el secreto es aferrarse a la bendición a Dios. Es el secreto. Aferrémonos constantemente, aferrémonos a Él. Vaciémonos, que Él limpie nuestro corazón, que Él limpie nuestras vidas. Y también la tercera lección que podemos aprender es que el poder con Dios es el poder con los hombres también. El poder de Dios es el secreto de poder con los hombres. No podemos luchar contra los hombres, no podemos lucharlo, pero Dios sí puede. Miren lo que dice el versículo 27. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, nos dice este texto. ¿No es maravilloso? Que antes tenía miedo de encontrarse con los hombres, con su propio hermano, porque le teme. Y ahora cuando es cambiado, es transformado, ahora no tiene miedo de encontrarse con los hombres, porque ha luchado con Dios primeramente y después con los hombres. Y ahí está la fortaleza, en luchar con Dios en primer lugar. Y eso es nuestro privilegio, luchar con Dios cada mañana, aferrarnos a Él, no levantarnos de ahí de nuestras rodillas o no salir de nuestras casas sin antes haber encomendado nuestras almas a Dios, nuestra vida a Dios, porque a Él le pertenece nuestra vida, a Él le pertenece nuestro corazón. Y aquí está el secreto de toda bendición, el poder que Dios nos da. Y Dios, dice el Salmo 147, que Dios no se complace tanto en agilidades humanas. ¿Se acuerdan en la historia de David y Goliat? Todos menospreciaban a David. Dicen, nadie va a poder luchar contra él. Este pobre niño, ¿quién va a poder luchar contra él? ¿Quién va a vencer a este gigante? Y ahí apareció aquel pequeño, ¿verdad? Dice, yo pelearé contra él, yo lo venceré, yo le cortaré la cabeza, porque él no está dependiendo de su agilidad. Él se está refugiando en Dios, dice, yo no puedo, pero tú sí puedes, yo puedo luchar contra ese gigante y destruirlo. Así también pasó en el caso de Jacob. Jacob humanamente no podía, pero cuando se aferró a Dios, cuando puso en primer lugar a Dios, Dios lo condujo hacia una tierra mejor. Y una vez ajustada nuestra relación con Dios, lo demás es fácil. Lo principal es ajustarse con Dios. Nuestra relación con Dios debemos de ajustarla cada mañana, en todo momento, porque el texto nos dice, no te dejaré si no me obedeces. Y entonces ya no te llamarás Jacob, sino Israel, nos dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, hermanos, procuremos hablar con Dios cada mañana. Procuremos estar en comunión con Dios cada mañana. Como dice Lucas 18:1, que debemos hablar con Dios mediante la oración. Debemos hablar con Dios mediante la oración y también debemos escuchar
luego su voz por medio de la santa palabra de Dios. Eso es cada mañana, cada día, en todo momento, ¿verdad? No dejemos de depender de la Biblia, no dejemos de depender de la oración. Es necesario aferrarse a Dios, es necesario ajustar nuestra relación con Dios. Y una vez ajustada nuestra relación con Dios, debemos de agradarles con nuestra fidelidad a Dios. Debemos de ser fiel a Dios. Y ahí en medio de su fidelidad reconocemos las bendiciones, las muchas bendiciones que el Señor da. Hay suficientes bendiciones, tanto materiales como espirituales. Las bendiciones materiales son para todos, son para todos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, nos dice la palabra de Dios. Pero la bendición espiritual, por ejemplo, la santidad, la glorificación, la santificación, la justificación, son bendiciones espirituales que da a los que lo buscan, que da a los que lo aman, que da a los que consagran su vida en todo momento. Entonces, cuando seguimos a Dios, no habrá problemas para nosotros enfrentarnos a las vicisitudes de la vida. Y aquí es el caso de Jacob, que se está dejando guiar, se está dejando bendecir por el Señor, se está aferrando a las bendiciones. Y saben que una de las cosas que podemos aprender del libro de Génesis es acerca de los encuentros. Hay muchos encuentros. Y aquí la cuarta lección que podemos aprender es de los cambios que experimentamos al encontrarnos con Dios. Hay algunas bendiciones o beneficios que nosotros experimentamos. Y el primero es que el carácter cambia el carácter. Y el texto dice: ya no te llamarás Jacob. Ustedes saben, nosotros sabemos que los nombres estaban relacionados con el carácter. Por ejemplo, Jacob significa suplantador, engañador. Y él toda la vida había vivido así. Estaba feliz de ser un suplantador o de ser un engañador. Y estaba contento. Y en ese encuentro Dios le cambia el nombre, le cambia su identidad. Ahora ya no se llamará Jacob, dice el texto, ahora te llamarás Israel, dice el pasaje. Ahora te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres. Incluso el nombre de Israel significa príncipe de Dios. Y entonces aquel encuentro, ¿verdad? Aquel encuentro cambió la vida de Jacob, cambió todo cambió de él, sus pensamientos, sus actitudes, la manera en que dependía, de las estrategias que dependía para recibir la bendición de Dios. Ahora tiene que depender de Dios. Ahora el cambio, el carácter se ha hecho. Dice que quedó solo y aquella noche quedó cojo y llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Dice que llamó, versículo 30, llamó Jacob Peniel a aquel lugar porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel, rostro de Dios. Y a veces nosotros tenemos que ver a Dios cara a cara también. Para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro carácter sea transformada, es necesario un encuentro en Peniel. ¿Se dan cuenta? En el valle de Jaboc hay ese encuentro, pero cambió también y fue llamada Peniel, cara de Dios, un rostro de Dios, porque él le vio cara a cara, nos dice la palabra de Dios. Es importante ver a Dios cara a cara. Y cuando le vemos cara a cara, nuestra vida cambia nuestra vida. Y también no solamente nosotros podemos notar lo que cambia, las personas también se dan cuenta que uno cambia. Por ejemplo, Esaú, cuando se encontró con su hermano, vio a un hermano cambiado, transformado, notó esos cambios en su vida. Y cuando se dio cuenta de que su rostro y su cojera constituyeron distintivos en Jacob, notó esos cambios, porque él ya iba con un rostro diferente. Ahora su caminar ya no era el caminar de antes, ahora él iba cojeando, iba dependiendo de una persona, se iba aferrando a otra persona, y es por eso que él cambia, su vida cambia. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, quisiéramos que Dios también nos cambiara? Porque hay algo en nosotros que no nos gusta.
Nos miramos en el espejo y hay algo que no nos gusta. Cuando miramos en el espejo, miramos nuestros ojos, incluso los ojos son las ventanas de nuestro cuerpo, y decimos, no me gusta mi carácter, no me gusta mi forma de pensar, no me gusta mi forma de vivir, no me gusta, y yo tengo que pedirle a Dios. Tengo que pedirle a Dios que Él me cambie, porque Él es experto en cambiarnos. Él es experto también en hacer milagros en nuestras vidas. Él es experto en hacer eso. Ahora a Él le quedó el rostro cambiado, su cojera. Hasta los incrédulos deben conocer que hemos estado en la presencia de Dios. Hace tiempo, recuerdo muy bien, un amigo que estudiamos en la secundaria, y lo dejé ver por muchos años, casi unos 20 años dejé de verlo. Un día lo encontré en el campo de fútbol, él estaba ahí, y se acercó hacia mí y me dijo, quiero que me digas cómo Dios te transformó, porque yo tampoco estoy contento conmigo, no me gusta tomar, no me gusta mentir, ¿no? Y comenzó a decir las cosas que no le gustaban de él. Yo le dije, entrega tu vida al Señor. Entrégale tu vida, Él te cambiará, Él te transformará, Él borrará tu pasado, Él te dará un nuevo presente. Los incrédulos deben reconocer que hemos estado en la presencia del Señor, lo reconocen, y los creyentes no debemos avergonzarnos de las visiones de Dios, debemos de proclamarlas, debemos decir que el Señor me transformó, el Señor me cambió, el Señor me dio una nueva vida. La semana pasada me llamaron de California. De California había una hermana que nos está siguiendo por las redes sociales. Ella tiene un hermano que es incrédulo, casi ateo podemos decirlo. Él no cree en Dios. Y a ese hombre le dio un cáncer terminal. Y ya lo estaba destruyendo poco a poco. Ese cáncer lo estaba humillando ante Dios. Y él quería aferrarse a él mismo. No creía en Dios para nada. Y un día su hermana le dijo, mira, solamente Dios puede sanar ese cáncer que tú tienes, solamente Dios. Y entonces la hermana comenzó a mandarle el link para conectarse a las transmisiones, comenzó a enviarlos. Y aquel hombre poco a poco se dio cuenta de que Dios tenía poder en su vida. Y una noche escribe aquel hombre, dice, quiero que oren por mí, tengo cáncer. Y comenzamos a orar por él, Y la semana pasada me comenta la hermana, dice, dele gracias al pastor y a la iglesia, porque ya estoy libre del cáncer, ya no tengo cáncer. Y ahora quiero entregar mi vida a Jesús. Imagínense si no le llega ese cáncer, ¿qué hubiera pasado con él? Hubiera muerto él con ese cáncer. Y así es Dios. Así es Dios, muchas veces tiene que herirnos para hacernos entender que en Él está el poder, que en Él está la salvación, que Él es el que cambia al ser humano, en Él está. Y en esta mañana yo les invito para que juntos entreguemos nuestro corazón a Dios, para que juntos nos humillemos delante de Él también, para que también nos vaciemos, para que nosotros también podamos ser libres, que nuestro corazón no esté lleno de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento del pasado. Debemos de tener un corazón ligero para amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén.